Radio 101.5 FM. Vamos a escucharnos. Bansi, un banco entre personas, presenta Así las Cosas, Jalisco. Las cosas claras, sin deslumbrar. Una conversación informada entre amigos, crítica sin rodeos. Así las cosas, Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. En 3 patadas. No contesto ocurrencias. La lacónica respuesta del gobernador Enrique Alfaro cuando le preguntaron si tomaría en cuenta la opinión de expertos sobre medir la calidad del aire en los salones, como se hace en muchos países, se hizo viral y se convirtió en la comidilla en redes sociales. ¿Quién decide qué es una ocurrencia y qué no? O si se prefiere, ¿quién decide cuáles son los temas que merecen la atención de la opinión pública? Esta pregunta ha sido el campo de batalla entre políticos y periodistas a lo largo de años. Es la lucha por la agenda pública. Alfaro no es el primer gobernador que busca imponer que se debate en los medios y que no. Todos de alguna u otra forma lo han intentado. Ni siquiera es el primero que explícitamente se enfrenta con los medios por definir estos temas de debate. El también exgobernador Francisco Ramírez Acuña lo intentó. Tampoco pudo. La razón por la que ninguno lo logra es justamente porque los periodistas sabemos que cuando un tema molesta al poder, ahí hay información que cubrir. Algunas veces será, citando a otro exgobernador, Alberto Cárdenas, no más por joder. ¿Por qué? Porque así es la relación entre prensa y poder. Si alguien es ocurrente, no son los periodistas, son los políticos. Alfaro tiene varias ocurrencias en su lista, pero más allá de la batalla por las ocurrencias, la pregunta es, ¿para qué quiere el gobernador dar una rueda de prensa semanal si la nota terminará siendo el enfrentamiento o regaño en turno? Aceptando que siempre habrá ocurrencias de uno y otro lado, porque tanto el oficio del periodista como el del político implica un roce cotidiano y cambiante con la realidad, uno de los riesgos de la salud de la democracia es que el gobernante en turno no tenga el monopolio de la discusión pública. Nadie ha estado tan cerca de esa monopolización como el presidente López Obrador, y aún él, para bien de todos, tampoco lo ha logrado. Un gobernante puede abstenerse de responder cuando se trata de tomar posiciones políticas y puede decir no tengo los datos a la mano y remitir la pregunta con un funcionario de gobierno cuando se trata de políticas públicas específicas. Lo que no puede y no debe es calificar las preguntas simplemente porque le son incómodas o no le caen bien. Más temprano que tarde, el gobernante terminará perdiendo la guerra de las ocurrencias. Así las cosas, Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Así las Cosas, Jalisco, por supuesto en W. Hoy jueves, ya huele a fin de semana, jueves 19 de agosto, también huele a fin de mes. Alejandro Sierra, ¿cómo estás? Querido Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, a todas. Augusto, ¿cómo estás? Muy buena editorial, Dieguito. No, hombre, qué detalle. Sobre todo esta parte final que es así lapidante, ¿no? Más temprano que tarde el gobernante terminará perdiendo la guerra de las ocurrencias. Sí, pues sí. Es que son, digo, por Ciertamente. supuesto que hay ocurrencias de parte de la prensa, pero hay un montón de ocurrencias de parte de los gobernantes todos los días, señor Chacón. Ahora, usted se dedica a medirlas. Nada más tienen 100 años, nomás tienen 100 años en eso. Digo, dándole tiempo nada más de la Constitución para acá, porque antes hubo ocurrencias como ponerle impuestos a las ventanas, ¿recuerdas en el virreinato? Claro. Hubo quien se le ocurrió que era buen momento de que a más ventanas, más impuestos tienes que pagar. Pues era una forma de manifestación de lujo y de medir el lujo. ¿Cuántas ventanas tienes en la calle, no? Sí. Te pediría que no dieras ideas, ¿eh? Pero no, No vaya a ser que... Ese fue, en vez de predial, ¿cuántas ventanas tienes en la Así calle? es. Y voy que te quedó jabón. Pero no son ideas, Alejandro, lo dijo Séneca, la historia maestra de vida. Diego, buenos días, Alejandro, buenos días, buenos a todas, a todos. Imagínate ahorita que estén escuchando, que te digan, no, pues con esto de las torres es buena idea. No, pues van a ser torres ciegas y ya. Unos cubos. Todo tiene solución. Pero bueno, las ocurrencias son eso, ocurrencias, y hay que aprender a reírnos de las pifias de unos y de otros. Sí, que en todos los bandos se dan sin duda. A final de cuentas, ¿qué es lo que construye comunidad? ¿Qué es lo que de veras contiene una dosis del futuro que estamos buscando? Ciertamente en muchas de las ocurrencias no, en otras quizá por ahí aparezca. El asunto es cuando de ocurrencias, y es el enlace inteligente que haces en tu texto,
lo que buscan es imponer el diálogo en la comunidad. ¿De qué se habla? ¿Sobre qué se habla? O la agenda, como se dice pomposamente. La agenda pública. Y esas ocurrencias, con esa función, pues generalmente se quedan muy, muy a la saga, porque resulta que la realidad siempre tiene la primera palabra. Una ocurrencia sería como la que trae el presidente de pagar la deuda. Por ejemplo, claro, de pagar la deuda con los recursos que son ¿Qué pasó ahí? de México. Pues es que, ¿cómo era aquella frase que le aplicaron a Peña Nieto, los de The Economist? No entiende que no entiende. Exacto. ¿No? Pero Entonces, bueno, a ver, los obcecados se enojan cuando no entienden. Ese es el problema. ¿No? Dicen, no se puede, es ilegal, ¿sí? Además no es conveniente. Además no es conveniente. Como lo veas, pero ¿de dónde lo sacará? Eres un ultratecnócrata, Alejandro. Tú eres un ultratecnócrata. Sí, la verdad sí. Y cuadrado, porque le dijo a su vez ultratecnócrata y cuadrado. Sí. Pobre Esquivel. No, pero lo tomó bastante bien, ¿no? A ver, yo creo que él lo tomó bastante bien. No, el país el presidente se va a ir, seguirá siendo parte del Banco de México. Así es. Su nombramiento va más allá del presidente. Es un gran economista, es Gerardo Esquivel, con una visión distinta, ¿no? Pero sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a la pregunta, Alejandro? ¿Qué vas a preguntar? ¿Te gustaría contextualizarla un poquito en relación a la aprobación de la revocación de mandato que no se autorizó, pero que ayer, hoy mismo a lo mejor hoy vuelven a la carga? Ayer no pasó por un voto. ¿De quién? Les faltó un voto del PT. Ajá. El PT no llegó a la sesión y por el lado de la oposición también hubo un voto, una ausencia ahí muy extraña, ¿no? Entonces no se logró la mayoría, volvieron a citar a otra comisión, lo vuelven a someter hoy a votación. Sí va el voto del PT y no va el voto de nuestra diputada Fabiola Yola de MC, Fabiola Loyo. Sí. Entonces habrá, gracias a nuestra diputada, su ausencia significativa, es la primera vez que va a lucir, ¿eh? Pero se fue de vacaciones en este momento. Fue de vacaciones, siendo parte de la permanente, se va de vacaciones. No, cuando te quedas en la permanente es porque no hay vacaciones. Sí. Es lo que les toca a los que conforman esa comisión. Permanente. ¿No? Pues es una vacación rara, ¿no? Sospechosista. Y no, llamen a la suplente, tiene COVID. Oye, pero aquí dice que es de junio. En fin. Bueno, hoy le preguntaron a Monreal si MC iba a ser el fin de la balanza. Y la verdad lo traicionó la sonrisita. ¿Lo traicionó la sonrisita? Sí, quiso decir que no, pero se carcajeó un poquito. No un poquito, mucho. Entonces la pregunta que le queremos hacer a usted es la siguiente. MC, ¿será el alfil de la balanza en la aprobación de la revocación de mandato? ¿Es parte de los acuerdos entre nuestro señor gobernador y nuestro señor presidente? Pues hay muchos viajecitos raros. Mucho Pero usted sabe más que nosotros, ¿no? Nuestro radioescucha, que nos ayude a definirlo, si así será. Está sospechosista la pregunta, pero tampoco el amor, tampoco el amor es gastarlo en consultas. Recuerden que estamos en la época de Salomé, donde se trata de llevarle al mandamás en una charola la cabeza de quien a él le venga pero bien, o a ella la revocación sería un regalazo. Un regalazo, no, eso se cobraría caro, pero bueno, nuestras redes... Y políticamente también, pero en contra. Nuestras redes sociales. Únase al Club del Sospechosismo de Alejandro Sierra al 331-916-7871 y a través de Twitter @wradio_GD. ¿Y qué vamos a hacer mañana, Alejandro? Conquistar el mundo. ¡Vámonos! Pinky cerebro. Esta es la información, vámonos a las 3x3. 3x3. Esta madrugada se ejecutó una orden de desalojo del predio de Iconia, que tenía en su posesión la FEU, que había sido invadido por la FEU. Ahí está Antonio Neri, platícanos qué está pasando. Muy buenos días, Toño. Así es, ¿qué tal, Diego, Alejandro, Augusto? Muy buenos días. Esta madrugada la Fiscalía del Estado llevó a cabo un operativo para desalojar a las personas que estuvieran adentro de este predio de Iconia, ubicado sobre Paseo del Zoológico, Periférico Norte, en la misma calzada de Independencia, enfrente justamente del Zoológico Guadalajara, luego de que han tenido más de 140 días de posesión. Sin embargo, pues bueno, el día de hoy, esta madrugada,
mediante una orden de un juez se llevó a cabo esta orden de desalojo. Sin embargo, obviamente que el presidente de la FEU, Javier Armenta, pues dijo que hubo excesos por parte de la Fiscalía, y escuchemos. Que al menos esta es una lucha que hemos mantenido por más de 140 días, vecinos, vecinas, estudiantes, académicos, porque nos han dado los argumentos. Huentitán ha sufrido más de 12 semanas que no tuvo agua. Y si no tuvo agua ahorita, con 2,000 departamentos va a estar más cabrón. A mí sí me preocupa que en Lomas del Paraíso y en Huentitán los niños y las niñas sean reclutados por el cártel en lugar de que sean reclutados por un maestro de fútbol. Que aquí hay una cancha de fútbol. Me parece muy desafortunado que el gobierno tenga la sensibilidad de saber que aquí lo que se ocupa es un proyecto de vida, no sus pinches departamentos. Pero también lo curioso es que también llegó el rector Ricardo Villanueva de la Universidad de Guadalajara, pues para apoyarlos aquí. Escuchemos lo que dijo. Lo que debe entender este gobierno es que hay que distinguir entre autoridad y virilidad. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la virilidad. Y yo lo único que veo son acciones de comunicación, estrategias políticas que más huelen a virilidad que a autoridad, ¿no? Y eso es lamentable, vivir en un estado así. Entonces, pues nomás hay que estudiar en la universidad y tatuarse el león negro para entender que si se meten con uno, se meten con todos. Bueno, ahora vamos a la otra cara de la moneda. Sucede que los abogados quienes están llevando a cabo este litigio del grupo Iconia, representados por Andrés Medina Garzón, pues él acusa al dirigente de la FEU, Javier Armenta, de que los tienen privados de su libertad en el interior de este predio. Obviamente no los dejan ni siquiera ni acercarse a la entrada para poder salir. Escuchamos lo que dijo Andrés Medina Garzón, representante del grupo Iconia. Las personas, al haber recibido demasiado apoyo o demasiada paciencia y amabilidad por parte de los elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, comenzaron a tener actos que derivaron en que siguen ejecutando hechos vandálicos o que se puedan presumir como delictivos, tales como allanamiento, ya que ha habido personas que han ingresado al inmueble colgándose única y exclusivamente de un acuerdo que hizo la Fiscalía con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, en la que se dijo que no se iba a llevar detenida a ninguna de las personas que se encontraban en el inmueble, pero están aprovechando dicha circunstancia para que puedan seguir perpetrando actos ilícitos, y esos actos ilícitos no poderlos sancionar. Es evidente que lo que están buscando los estudiantes que forman parte de la federación. Así es de que están todas las caras de la moneda. Así es de que por una parte la FEU exige justicia y por otra parte también mantiene privados de libertad a los abogados que están llevando a cabo esta acción jurídica que fue ordenada por el juez 10º de control penal con sede en Puente Grande. Diego. Muchísimas gracias, Toño Neri. Y bueno, a ver, este es un tema, hay que recordar que Iconia es un proyecto público-privado que se está desarrollando ahí en La Barranca, donde parte de los acuerdos de la parte desarrolladora es hacer una serie de obras en beneficio de la comunidad de Huentitán, una serie de obras que son estrictamente las que les pide el ayuntamiento. Quien decide qué se hace y qué no se hace, cómo y en qué momento se hace, es el ayuntamiento de Guadalajara, que es el propietario del predio, hasta que los de Iconia, este desarrollo, terminen de implementar las obras, entonces pueden empezar a construir, a desarrollar este predio. Una parte del predio que fue invadido por la FEU, exige la FEU y algunos vecinos que están ahí con ellos que se haga un parque, ¿no? Ese digamos un poco la discusión, pero pues lo hacen de manera que invadieron un terreno que no está en propiedad ni en posesión de ellos, y eso es un delito. Claro, y bueno, pues ahí la autoridad tiene que dirimir y tomar acciones contundentes, porque para que se suba el rector de la Universidad de Guadalajara a este asunto, pues marca la brújula para otros rumbos, no necesariamente, o aunque estén incluidos los intereses de los vecinos. Ya se volvió un asunto político y quizá podríamos poner un letrero que diga, ahorita que escuchábamos al rector, se buscan mártires, ¿no? Claro. Y eso parece. Y por otro lado, bueno, pues quizá algún académico de la Universidad de Guadalajara nos podría decir a qué huele la virilidad.
¿A qué huele? Sí, a testosterona. ¿Ustedes saben? No preguntes. Pues es que el rector dijo que esto huele a virilidad. Él le identificó de inmediato. Sí. Sí. Oye, el tema es que el discurso está ya muy fuerte, ¿no? Digo, Muy fuerte. Lo que dice por un lado el estudiante y lo que dice el rector Lo que dice por otra Armenta parte es durísimo. ya es un tono de un ¿Por nivel qué? arriba que se puede entender por la calentura del momento, ¿no? Que estás en pleno desalojo, estás ahí en la tensión, pero me parece que la sola presencia del rector y el discurso del rector convierte esto en un tema que decían los estudiantes, era un tema de recuperar un espacio público para los habitantes de Huentitán, etcétera, etcétera, en un tema ya de confrontación política entre la universidad y el gobernador. Pero ya a un nivel muy alto, ¿eh? Muy alto. Porque Sí, esto de la virilidad pues, tiene que ver con mis destos, ¿no? O sea, Claro. con el tamaño de mis destos, punto. Se Siempre y acabó. cuando sepas a qué huelen, porque si no... Bueno, vamos a darle seguimiento. Vamos a corte, este por asunto. favor. Por lo pronto, los estudiantes no dejan salir a los abogados y a los miembros de la Fiscalía. Ojalá esto se resuelva en absoluta paz, porque... ¿Tiene que ver con el Museo de Ciencias Ambientales o no? No. Por ahí hay un resquicio Bueno, a ver, de la es parte confrontación del- de es que parte de es la un broma. tema de poner en la balanza a ver Es quién parte puede de- más, del ¿no? paquete. Vamos a ponerlo Sin así. duda. Se armó la gorda, pues. Una de las formas de operación política de la universidad es crear un conflicto para luego negociar la salida, ¿no? Entonces, ¿están buscando de lana? Sí. No tenga la menor duda de que hay un interés específico de la universidad porque parte de esos recursos terminen de alguna manera en algo para la universidad. Ahora, tenemos un ejemplo muy cercano con las manifestantes afuera de la Secretaría de Educación que fueron metidas a la cárcel. Claro. Que la autoridad dijo, aquí no se toleran ese tipo de cosas. Observemos si hay igual trato para las mujeres que para una instancia eminentemente política. Que es la FEU. Pero bueno, vamos a darle seguimiento, vamos a otra cosa por lo pronto. Movimiento Ciudadano presenta una iniciativa para reducir los recursos de los partidos políticos. ¿Pero qué creen? Donde el único que tiene más recursos es Movimiento Ciudadano. Esta es la nota, Luis Antonio Ruiz, platícanos. ¿Qué tal, Diego? Te saludo, buenos días, igual que el auditorio. Bueno, pues buscan disminuir precisamente el financiamiento con dinero público de los partidos políticos, tanto nacionales con acreditación en Jalisco y los partidos políticos estatales. Diego, la diputada de Movimiento Ciudadano, Priscila Franco Barba, pues presentó esta iniciativa el día de ayer con reforma al artículo 13 de la Constitución Política del Estado. La legisladora señaló, Diego, que en tiempos de pandemia y de problemas socioeconómicos que se viven a nivel nacional y por supuesto afectan a Jalisco, pues lo que más se busca es reducir el presupuesto. Explicó que de acuerdo a la resolución judicial, el propio instituto aprobó una bolsa de 498 millones de pesos a los partidos políticos en año no electoral, de los cuales 380 millones de pesos serán para 2 partidos políticos, señaló la legisladora. Diego, vamos a ver si esta iniciativa pues entra o es aprobada, porque ha habido varias iniciativas de este índole, Diego, y quedan prácticamente congeladas. Y a 2 meses de que salgan los diputados, en este momento, bueno, pues vamos a ver si la aprueban. Así las cosas, Diego, en el Congreso de Jalisco. Gracias, Luis Antonio Ruiz. Sí, aquí el único detalle es que con esta iniciativa, el único partido que saldría ganando es nada menos que MC. ¿Cómo? Te quitan dinero a todos, menos a Movimiento Ciudadano. Entonces, hay que estar muy atentos. Por supuesto que el tema del dinero de los partidos es un tema sensible. La otra es, compitieron con esas reglas. No puedes modificar las reglas después. No, y no se pueden aplicar retroactivamente. Lo que sí queda claro que ahora el movimiento se llama Sin dinero no hay dinero. Sin dinero no hay dinero. Sin dinero no hay dinero. Okay, exacto. Vamos con todo. Vamos con todo. No, bueno, también es un tema político, ¿no? Tratas de coartar el asunto del presupuesto para que se te queden enanos los enanos. Tú ya estás en el poder, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero además, digo, aquí, pero el tema delicado es que con esta fórmula que presenta Priscila Franco, ¿sí? El único partido ganador que quedaría con 380 millones de pesos sería, o sea, con la mayoría de esos 380 millones de pesos sería MC, ¿no?
Se le da la vuelta a la tortilla, el discurso del gobernador es contra esos que proponen cosas que luego no salen más caras, ¿no? Le da la vuelta y están pasando cosas en este gobierno en este momento, cosas bastante raras, está cambiando el rumbo, el discurso, la forma de gobernar. Hay que estar atentos. Pero la verdad es emocionante y pone al corazón en el acelere más intenso ver cómo los agentes políticos más importantes se preocupan por las cosas realmente importantes. Eso sí, lo que tiene transida la población, eso no. Están tomándolo de las manos para aventarlo más allá. Exactamente. Bueno, pero la comisión permanente, lo que platicaba hace un momento Alejandro, rechazó el periodo extraordinario y empezó el grillerío. Pati Sánchez, platícanos, muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Alejandro Augusto, muy buenos días. Así es, fíjate que este miércoles Morena y sus aliados fracasaron en la convocatoria a este periodo extraordinario, pues no alcanzaron la mayoría calificada para que la permanente la aprobara. En el pleno se emitieron 35 votos totales, 23 en pro y 2 en contra. Para lograr esta mayoría calificada, Morena requiere de 24 votos. Así es como la comisión permanente rechazó convocar un periodo extraordinario de sesiones a las cámaras de diputados y senadores para aprobar la ley reglamentaria de revocación de mandato. Fíjate, digo que los diputados de Morena, Rubén Cayetano García y María del Carmen Almeida, y del PT, también Gerardo Fernández Noroña, acusaron a Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión Permanente, de violar un acuerdo previo de la mesa directiva de debatir la propuesta antes de la votación nominal. La oposición solicitó al presidente de la Permanente diera por concluido el trámite parlamentario. Ante los reclamos de los legisladores de Morena y del PT, Eduardo Ramírez decretó un receso en la sesión ordinaria. Al regreso del receso, el senador de Morena dio por concluido el trámite legislativo. Ahora bien, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, defendió el procedimiento legislativo, pero no conformes con que la Comisión Permanente rechazó realizar un periodo extraordinario de sesiones para este tema de la revocación de mandato, Morena y sus aliados van por un segundo intento para avalar este periodo. En tanto, la mayoría de Morena aprobaron en esta primera comisión de la Permanente con 10 votos a favor y 10 en contra convocar a este tercer periodo extraordinario de sesiones de las cámaras para discutir y en su caso pues aprobar esta ley federal de revocación de mandato. Se acordó que las reservas al dictamen van a ser discutidas en el pleno de la comisión permanente en la sesión que tienen para el día de hoy. Se citó a esta sesión ordinaria para aprobar, si es el caso, la realización de este periodo extra a celebrarse mañana viernes a las 11 de la mañana. En caso de que este periodo extra sea avalado por el Pleno de la Permanente, también se van a discutir algunos temas como la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México. Es la información, Diego. Muchas gracias, Pati. ¿Por qué esta prisa de que sea un periodo extraordinario quien apruebe la Ley de Revocación de Mandato? Pues primero para que den los tiempos, ¿no? Sí. Para que se pueda realizar en el momento que quiere el presidente, ya en que él se emperra en que la fecha sea una y nadie lo mueve. Y la segunda es porque a él, si llega con la Cámara de Diputados que va a entrar el 1 de septiembre, pues la mayoría que tiene, clara que tiene Morena, ya no la tendrá. Ya no le va a dar, claro. Claro, y está poniendo eso justo como decías, Diego, en tu editorial, para tratar de llevarse la plática nacional por ese rumbo, ¿no? Y ahorita estamos en el debate si es una revocación o si es una ratificación, si la revocación tiene un sentido negativo y se está planteando como si fuera algo positivo, en fin, a final de cuentas no luce sino como propaganda. ¿Y tú crees que se la entreguen? O sea, ¿sí crees que se vaya a hacer ¿Tú crees que Fabiola Loyo vaya a regresar a la Cámara? ¿Y por qué no le mandan un telegrama? Buena idea, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, uno ocurre. Hablando de ocurrencias que le mandan, uno ocurre. Pues sí, que le mandan. No, era COD, ¿no? Era un COD. Cóbrese o devuélvase. Sí. Aquí don Ricardo Muñoz dice que hagamos quinielas. ¿Que hagamos quinielas? Él dice que sí le entregan la revocación de mandato. Sí, yo creo que sí. Mañana a las 11, a la 1 de la tarde estará
Ya, Y sí, Loret dando la nota, vas a ver. va a ser un ejercicio propagandístico brutal, o sea, para las huestes del presidente, o sea, es una Claro, porque campaña. además va a ser ratificación de mandato. ¿Te quiere que este presidente se quede con nosotros forever? Bueno, no forever, nomás de aquí al que termine. ¿Ratificación viene de ratas? No, ¿verdad? No. Perdóname. Pero bueno, vámonos a la de 10, porque el regreso a clases es y sigue siendo el tema. La nota siempre está en la de 10. Víctor Ramírez, ¿cómo está el regreso a clases? Platícanos, muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? Alex, Augusto, muy buenos días a nuestros radioescuchas. Pues el regreso a clases sigue dando mucho de qué hablar en todo el país y la Asociación Mexicanos Primero destacó parte del proyecto que se ha manejado en Jalisco sobre este regreso presencial y también en Sinaloa, en donde se implementaron una serie de proyectos y acciones que van encaminadas precisamente a establecer este regreso seguro a las aulas. Y en el caso de Sinaloa destacaron las comunidades de aprendizaje en donde se atendía a los menores que no habían podido tener contacto con las escuelas, y de Jalisco también destacaron la parte en donde se hizo una serie de programas piloto en donde los estudiantes podían ir en grupos no mayores de 9 alumnos para poder controlar los filtros que se colocaban, toda esta parte que de alguna manera ellos han detectado y que pudiera ser una de las alternativas a nivel nacional para este regreso el 30 de agosto, ya que ellos señalan que el problema no es el regreso a clases, el problema es cómo se va a dar ese regreso a clases y que se tiene que dar de la manera más segura para los estudiantes. Y bueno, sobre este tema, hoy en la conferencia mañanera, Alejandro Encinas, su secretario de Derechos Humanos de Segov, destacó que 5.200.000 estudiantes no se reinscribieron al ciclo escolar 2021-2022. Esto según datos del INEGI y de la propia Secretaría de Educación Pública, quizás por falta de recursos o también por el desarrollo de la pandemia. Pero también hay otros temas que se han abordado en estos días. En la mañanera también Luis Fernando Carreras, representante de la UNICEF en México, habló de que el desafío del regreso a las escuelas no es solamente para México, sino para todo el mundo, en donde pues él celebra que ya 1,000 millones de estudiantes estén regresando a las escuelas. Sin embargo, hay 150 millones de niños que no han regresado a clases por diversas circunstancias, y México contribuye con 37 millones, y esto es parte de lo que él comentó. Este no es un desafío solo para México, hay que decirlo que debido a la pandemia se cerraron las escuelas en todo el mundo. No es solamente México el que cerró escuelas, fue todo el mundo el que lo hizo. Y todos los países han tenido que recorrer el camino complejo de cómo volver a abrir las escuelas, ¿no? Para darles números concretos, tenemos ya 1,000 millones de niños que están volviendo a las clases en todo el mundo, y eso nos tiene muy contentos. Tenemos 750 millones de niños que están a punto de volver a clases, ¿sí? Y tenemos, lamentablemente, todavía 150 millones de niños que nunca han vuelto a clases desde hace 18 meses, clases presenciales. Lamentablemente, México contribuye a una buena parte de esos 150 millones. Casi 37 millones de esos 150 son aportados por México. Y bueno, finalmente les comento que también en este contexto, de nueva cuenta, Alejandro Encinas habló sobre el tema de la violencia familiar, y de marzo a junio de este año indicó que se llegaron a niveles históricos al registrarse más de 120,000 investigaciones, lo cual representa un aumento del 24%, y así lo comentó. Donde solamente entre los meses de marzo a junio del presente año se registraron los niveles máximos históricos de violencia familiar contra niñas y niños. Es como durante el primer semestre de 2021 se registraron 129.020 carpetas de investigación por violencia familiar, que representa un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Un asunto delicado, porque también hay que señalar que un gran número, si no es que la mayoría, de las agresiones y violencias que se sufren en el hogar no son denunciadas. Y bueno, pues así el panorama previo al regreso a clases el próximo 30 de agosto, Diego, Alex, y bueno,
pues veamos qué más sigue surgiendo sobre esto y si se le hace caso a las asociaciones civiles que hacen propuestas para un regreso seguro, no tanto un regreso masivo como se estuvo planeando al principio, Diego. Muchas gracias, Víctor Ramírez. Pues sí, yo creo que aquí hay que destacar 3 cosas. Lo primero es prioridad nacional, regreso a clases, totalmente de acuerdo. Y creo que esa parte hay que tenerla muy clara. Segundo, los niños no la están pasando bien en casa. Hay que tener en cuenta que para muchos niños el hogar no es para nada el lugar más seguro. Sí, no. Y digo, las cifras que nos daba Alejandro Encinas son contundentes. Con lo que sí me parece que hay que tener cuidado es con hacer un brinco mortal entre regreso a clases y violencia intrafamiliar. Hay que ver la violencia intrafamiliar como un fenómeno al que por supuesto ha contribuido el confinamiento, pero no únicamente. Tiene que ver con la violencia que estamos viendo por todas partes, desde el discurso de los dirigentes políticos hasta los bodos del intercambio académico, la desigualdad insultante, todo eso. Si no lo vemos como un fenómeno y creemos, regresamos a clases y volvemos a los números previos de violencia intrafamiliar, habremos perdido la oportunidad de hacer una reflexión, tratar esto como un fenómeno y mirarlo de frente todos quienes deben intervenir para cesar esto. No es responsabilidad de las escuelas ni de la educación el que nos esté pasando lo que está pasando dentro de las familias. Yo nomás para terminar el comentario, es ahí cuando tenemos que poner un peso, como lo decías tú hace un ratito, en lo importante, ¿no? Haber hecho un regreso a clases que es prioritario, bien planeado. Trabajar sobre asuntos de seguridad no solamente externa, sino intrafamiliar. Datos de peso, problemas importantes. La realidad le echa en cara a este gobierno lo que está pasando y ellos están pensando en la revocación de mandato. Entonces, es mucho más importante Grillar y su proyecto y la trascendencia y su obcecación, cerradez y estupidez. Ándale. Que es importante. He dicho. Con esto nos vamos a un corte. Regresamos en un momento con sus llamadas y vamos a hablar con Juan Carlos Ramírez Rodríguez sobre el libro Yo Propongo. No le cambie. Regresamos. Así las cosas, Jalisco. Las cosas claras sin deslumbrar. Estás escuchando Verano. Regresamos rápidamente con llamadas, Alejandro. Como no, un buen amigo del programa dice la frase del día. Augusto se dedica a medirlas. ¿Qué es eso? Sí. Luego le explicamos. Sí. Y cualquier asunto relacionado con eso, mándele un mensaje. Por favor. Sí. Bueno, buen día, amigos. No, el servicio es bueno. Sí. Muy preciso. No creo, dice un buen amigo, sería llevar lodo a su molino, pero esto es la pérfida política en México. Excelente jueves. En todo el mundo, No hay que ser chauvinistas. Manuel nos dice, saludos señores, reuniones continuas, Mesías Quique, en política no hay casualidades, el asunto está en quién es más maquiavélico. Pues yo creo que el presidente, pero más que fiel, ¿no? Sí, le da dos vueltas, sí. Más que fieles de la balanza los llamaría aventuras que venden caro su amor a pesar de los feas y desagradable que son, dice nuestro buen amigo el Cachanilla. Felipe con F, el de la frase de Chacón se dedica a medirlas. Felipe con F, me agrada MC, pero desgraciadamente creo que se venderá. Puede tener un costo político bastante alto, vamos a ver. Ese tema. Buenos días, supermiembros del club sospechosista de Alex. Dice, si por la situación de MC logra la mayoría de Moreno, no vuelvo a votar por MC. Saludos a los tres, ese es el tema. Sí, ¿cuál va a ser el costo? ¿No? Exacto. Buenos días, Gabriel Ibáñez, a quien le mandamos un saludo. Buenos días, va otra canción. No, Gabriela, no nos hagas eso, por favor. Ojalá Alex tenga la ocurrencia de cantarla, no. Dice, esos puñales se hunden, caravana de escuadrón. El fiel de la balanza está cansado de vos. Abrazos a los tres, Gabriel Ibáñez. Gracias, Gabriela. Viernes musical de Palacio Nacional. Bueno. ¿Otro comentario ya? Bueno, ya, vamos a la entrevista, que ya está Ya salió el peine, dice Federico, de las cálidas y amorosas visitas del Gober al Palacio Nacional. Ya salió el peine, pero hay alguien que no lo va a usar. Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, vámonos. Ya está en la línea telefónica Juan Carlos Ramírez Rodríguez. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Juan Carlos Rodríguez es coautor junto
con Norma Celina Gutiérrez de la Torre, del libro Yo Propongo, elecciones 2018 en el Estado de Jalisco, hombres como sujetos de la política pública de igualdad de género. Juan Carlos, primero, qué gusto tenerte en el programa, y te pregunto de entrada, a ver, siempre que hablamos de género, se piensa en mujeres, ¿cuál es la propuesta que están haciendo ustedes aquí como los hombres, como sujeto de la política de género? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Lo que hemos estado desarrollando en el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, en el CUSEA, en la Universidad de Guadalajara, es una línea de investigación sobre género y políticas públicas, y también centrado en las cuestiones de hombres y masculinidades. Y lo que nos interesa es plantear una serie de preguntas. ¿Es posible o es necesario que los hombres nos involucremos en los procesos de construcción de la igualdad con las mujeres? Esa es una pregunta que hemos tratado de responder en esta línea de investigación y en los estudios particulares que hemos desarrollado. Y por otra parte, también si esto le compete solamente a los hombres de manera individual, o es algo que también tiene responsabilidades las instancias públicas, en este caso el sector gubernamental. ¿Tiene responsabilidades en ello para construir la igualdad con las mujeres, o solamente las mujeres deben de responsabilizarse de construir y plantear una agenda para alcanzar o ejercer los derechos a los que todos debemos de tener acceso? Entonces, el interés que tenemos es proponer y discutir y debatir en el ámbito público, pues una agenda de política pública que involucra a los hombres en la construcción de la igualdad. Y en este caso, también cuestionar a quienes aspiran a gobernar si tienen propuestas específicas sobre ello. El estudio que hemos realizado de Yo Propongo tiene esa dirección y tiene esa orientación, ver qué es lo que están proponiendo quienes aspiran en su momento, en el 2018, a gobernar el Estado de Jalisco, si tienen propuestas para incorporar a los hombres en la construcción de la igualdad. Es la población de hombres y masculinidades una población blanco para el ejercicio y el planteamiento de políticas públicas, y bueno, ese fue el propósito central de esa investigación. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Ustedes en el libro dicen que es reconocer la nocividad de la masculinidad dominante, plantea desafíos para esto mismo que nos propones, para la transformación, específicamente para llegar a igualdad de género. ¿Qué encontraron ustedes en la investigación respecto a esto que llaman la nocividad de la masculinidad dominante? Bueno, ¿qué es lo que sucede con las distintas formas de configurar la masculinidad? O sea, hay una diversidad de formas de construirnos como sujetos masculinos. Y en ese sentido hay algunas de ellas que tienen efectos negativos, tanto en la persona, en el propio hombre, ¿verdad?, como en terceras personas, en las mujeres, en los niños, en las niñas, en las personas adultas mayores, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Nos interesaba ver qué es lo que los que están queriendo gobernar Jalisco identificaban como problema. Y aquí nosotros identificamos 5 temas centrales que hemos diagnosticado a nivel nacional junto con una serie de instituciones académicas, de las organizaciones de la sociedad civil, de la función pública, de agencias internacionales, problemas que tienen que ver con las violencias, problemas que tienen que ver con la salud de los hombres, con la participación de los hombres en la cultura de género, en los hombres en condiciones de vulnerabilidad, los hombres que están vinculados a las cuestiones de cuidados, trabajo doméstico y familia. ¿Qué es lo que sucede cuando los hombres no participamos en los procesos de cuidados? Que los cuidados pues recaen en las mujeres, y es algo que ya se conoce desde hace mucho.
¿Qué es lo que sucede si los hombres no nos autocuidamos? Pues que descansa el trabajo del cuidado en terceras personas, fundamentalmente las mujeres. ¿Qué sucede cuando en el problema de la violencia está focalizado y atendido solamente desde la perspectiva de las mujeres? Que entonces los hechos están en el postfacto, o sea, en hacer cuestiones remediales en lugar de preventivas. Tenemos el feminicidio, los feminicidios, tenemos las violencias del acoso y el hostigamiento, tenemos la violencia en el ámbito doméstico, pero ¿qué es lo que pasa en términos de prevención? Ahí tenemos que hacer un trabajo arduo para implicar a los hombres en una reeducación, en una forma de ver las relaciones de manera distinta. Entonces, el propósito era, bueno, estas personas que quieren gobernar, ¿tienen noción de ello? Entonces, lo que nos dimos cuenta es de que no hay un diagnóstico claro, a pesar de que hay muchísima información al respecto. En los últimos 25, 30 años se ha generado una serie de investigación robusta, sistemática, que tiene un diagnóstico claro de cuáles son los problemas y en este sentido la necesidad de hacer una transformación de manera más rápida a través de políticas públicas. Juan Carlos, está muy bien la investigación, la verdad es que vale la pena. El enfoque que le están dando apunta a una posibilidad de salida que de veras nos lleve a un lugar mucho más luminoso, es decir, involucrarnos a todos en este asunto. No es un tema de mujeres o no es un tema de hombres diciéndole a las mujeres cómo ser hombres, que a final de cuentas eso parece estar en muchos de los discursos. Felicidades por la investigación y bueno, aquí tenemos en la cabina 6 ejemplares de libros que vamos a regalar a quien se comunique al teléfono, al celular de Pati. Ahí no se practica el sospechosismo. Así como en otros teléfonos. Como en otros teléfonos, al 333-129-6997 y se podrán llevar gratis el libro. Incluso, Juan Carlos, si estás de acuerdo, pues si la solicitud excediera, pues que Pati te busque y quizá hubiera más ejemplares. Desde luego que sí, nos interesa mucho compartirlo y, digamos, impulsar, promover el debate sobre estos temas. Perfecto. Juan Carlos, pues muchas gracias, la verdad es muy interesante este punto de vista sobre el papel de los hombres en la equidad de género y sobre todo cómo los políticos lo están entendiendo. Y desde luego, cómo los comunicadores como Diego, como Alejandro, como Augusto también se involucran en el debate y cómo lo entienden. Por y cómo supuesto, desde el ámbito de la comunicación podemos contribuir en esta discusión. Somos parte del espacio público, por supuesto. Te agradecemos muchísimo, Juan Carlos, un abrazo. Igualmente, hasta luego y muchas gracias por el espacio. Buen día. Pues bueno, ahí está. Si usted quiere este libro, la verdad es muy interesante. Otra vez el teléfono. Al 333-129-6997. Perfecto. Yo propongo elecciones 2018 en el estado de Jalisco, hombres como sujetos de la política pública de igualdad de género. Ahí está, listo para que usted hable y simplemente pase por él. Pero es hora del cácaro. Vámonos a de película. Are you ready? Are you ready? Are you ready? De película. You talking to me? Paco, vamos a hablar de cine. Lo que pasó ayer entre León y las Chivas no es sujeto de este programa y no contesto ocurrencias. Caballeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al único programa donde no se habla de fútbol, ni tiene horóscopos y es matutino, lo que ya es una raridad. Ya es una cosa rarísima. Pero sí se habla de perdedores, que es darle otro enfoque, ¿no? ¿Perdieron? Sí, por ejemplo, de Ferrari, de Mercedes. Sí, sin duda. ¿Sí? Sí. Mercedes no, pero... Bueno. Saludos a Pati Gallardo. Saludos a Pati Gallardo. Paco, a ver, bueno, un solo comentario. Qué barbaridad. Vámonos. No, yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué nada más 3, Paco? No, yo creo que las Chivas se deben haber arrepentido de que hayan agregado 7 minutos. Yo creo que casi era otro tiempo más, porque el gol les cayó al 97. Qué actuación del portero rojiblanco, de Toño Rodríguez. No. Oye, ahora sí que, bueno. ¿Pero tú no crees que sea la venganza por lo del Zapotillo?
O es eso, es cierto. o es un agente dormido del ingeniero Bartlett, ¿no? Para desviar la atención de los apagones. Probablemente sí. Qué gusto que Diego ya esté en el club del sospechosismo de Alejandro Sierra. Claro. Bro. Tiene la credencial 127. 127. Soy una buena influencia, siempre lo he sido. No, siempre he sido buenísima influencia. Pero a ver, hablemos de cosas serias. Paco, ¿qué hay en el cine? Vamos de cosas serias, 2 recomendaciones para esta semana, una del lado del cine comercial. Se estrena hoy la película Reminiscencia, nos lleva la trama a un futuro no muy lejano, realmente que nada lejano, porque en ese futuro el cambio climático pues ahora sí dejó de ser una amenaza, se convierte en una realidad. La trama se desarrolla en una ciudad semi-inundada de Miami, ya prácticamente casi debajo del mar. Y obviamente con ese presente tan espantoso, ese futuro tan horrible, pues el pasado, los tiempos mejores, los recuerdos se convierten pues en una mercancía invaluable. Y es precisamente en esa época cuando el ser humano ha aprendido a explorar sus recuerdos, verlos vívidamente, revivirlos de una manera muy real, y obviamente la posibilidad de sumergirte en esas memorias felices pues tiene un precio muy alto. Como toda mercancía, pronto encontramos la manera de hacer delitos, de modificar nuestros recuerdos, de cambiar nuestro pasado, o al menos el que recordamos. Y así como hay mal, hay bien. Aquí entra nuestro protagonista, que es Hugh Jackman, el actor Hugh Jackman, este australiano extraordinario histrión, que se dedica a reparar recuerdos, a explorar los recuerdos de la gente que han sido alterados, pero pronto se da cuenta que alguien se metió también en su mente, alguien lo alteró a él y alguien está buscando volverlo loco a través de una mujer que recién conoció. La trama nos recuerda mucho a la ciencia ficción de Blade Runner, por ejemplo, también con este futuro apocalíptico y este juego mental de qué tanto de lo que recordamos es lo que sucedió, qué tanto de lo que recordamos es lo que queremos que haya sucedido. En un futuro esa línea ya no va a ser tan clara. Una cinta de ciencia ficción interesante, bien armadita y sobre todo un buen regreso de Hugh Jackman. Lo reitero porque este actor tuvo un par de años muy difíciles de salud. Le detectaron un problema, un melanoma en la nariz precisamente, que lo había mantenido fuera de los escenarios desde 2018. Esta cinta marca su regreso y creo que en México lo tenemos bien ubicado por su trabajo en los X-Men, la película, la saga esta de superhéroes de X-Men. Él era el papel de Wolverine. Aquí vino a Ciudad de México y de hecho me tocó entrevistarlo cuando vino a promover la película de Pan, una nueva versión de Peter Pan. La película es espantosa, pero él es un tipazo. Bueno. Entonces, vaya, vea Reminiscencia, ya está en el cine. Oye, Paco, recuerda lo que decía Borges. Las cosas no fueron como fueron, sino como las recordamos. Sí, y aquella famosa reflexión de Cantina, ¿no? Hay 3 maneras de ver al pasado: como fue, como lo contamos y como nos lo platican. Entonces, esta película va un poco por ahí. Está buena, ¿eh? O desde la mañanera como queremos que sea y ya. Sí. Como queremos que haya sido. Ya. Cuando lo contaminamos con politiquería, como diría el... O si lo ves como Calderón, el pasado es haya sido como haya sido. O cuando el pasado se puede convertir en una maqueta. ¿Sí? O si lo quieres ver como Fox, ¿y yo por qué? Sí. ¿Por qué me tengo yo que acordar de eso? O es cosa de los de antes. Sí. ¿Nos lo dejaron así el pasado, diría el gobernador? Bueno, gracias, Paco. No, somos iguales. Nada más, caballeros. Y por último, ya rapidito, mencionar que en el Cineforo, tradicional recinto con las mejores palomitas de la ciudad de Guadalajara, están proyectando el día de hoy, en la tarde, a las 7:30 me parece, les confirmo en Twitter, la versión de 20 años de Amores Perros. Amores Perros cumplió 20 años y están proyectando una versión remasterizada en el Cineforo, previo a lo que va a ser su llegada a plataformas. ¿Con el corte original o con el corte del Toro? Afortunadamente el del Toro. El original yo creo que terminó ahí en Canal 22 a la medianoche. Sí, es que era muy largo. Tuvo que venir Guillermo del Toro a cortarla, ¿te acuerdas? Sí. Exacto. Le metió ahí mano divina, mano santa. Es a las 3:50 de la tarde en el Cineforo. Dese una vuelta. Película clásica, dolorosamente actual, todavía a 20 años de su lanzamiento. Extraordinaria película. Yo creo que sí es un punto de quiebre el cine mexicano esa película, ¿eh? Sí. Tiene... Sí, es un peliculón. Yo digo que es una especie de tropicalización de Pulp Fiction. Sin duda tiene, digamos, es la primera película
hiperviolencia en México, ¿no? Con una velocidad impresionante en su narración, que contrastaba con ese cine de los 70s y los 80 que en México fue particularmente aburrido, más que el soviético, Alejandro. No, sí, tremendo. Pero bueno, ¿te parece un buen título de película para la mañanera, mi querido Paco, que se llame Cuando todos pensábamos que no podía ponerse peor, se puso peor? Me encanta. Mejor que la risa en vacaciones y en las mañaneras. Bueno, muchas gracias, Paco. Antes de Gracias, caballeros. Feliz fin. despedir el programa, nada más dos informaciones rápidas. Bueno, ya tocó tierra el huracán Grace, no se reporta todavía algo grave, tocó con 130 kilómetros por hora, categoría 1, y hay ahorita mucha movilización en Washington por un auto sospechoso estacionado fuera de la Casa Blanca. Estas son las noticias que están ahorita dándole vuelta al panorama informativo del país y del mundo. Pues sí, digo, Grace incluso nos va a traer lluvias a Jalisco, ¿no? Dicen los que saben que los huracanes que llegan al lago de Chapala son los que entran por el Golfo. Sí. Se desbaratan las Oriente. montañas y lo que alcanza a pasar ahora sí que a este lado de al lado poniente de la Sierra Madre Oriental es lo que llega a Chapala. Le vendría bien una buena regada a Chapala. Una buena regueta. Bueno, gracias a quien hizo posible el programa el día de hoy. Estuvo Erika Toribio en la producción, Pati Sánchez en la información, Javier García en la operación, Alejandro Sierra, Augusto Chacón, el servidor de Petersen. Le deseamos muy buen jueves, ya huele a fin de semana. Vámonos, hasta mañana. Salud.